Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais um programa 20 Minutos especial. Hoje é 18 de dezembro de 2020. Teremos o prazer de entrevistar o chileno Daniel Jadwe, dirigente comunista, prefeito da cidade de Recoleta, na periferia de Santiago, aparece como candidato favorito do eleitorado nas pesquisas para a disputa presidencial, que ocorrerá em novembro de 2021. Arquiteto e sociólogo, começou a ganhar destaque nacional por conta das inovações que adotou na administração de sua cidade, iniciada em 2012. Contrariando as linhas mestras do neoliberalismo, seu modo de governar opõe-se aos partidos da direita e à social-democracia, fortalecendo o poder público e enfraquecendo o mercado. A entrevista ao vivo será realizada em espanhol, mas pedimos ao nosso convidado que fale despacito, bem devagar, para que todos e todas possam compreender suas respostas. Buenos días, señor Jadwe, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es muy importante la oportunidad de conocer sus opiniones y experiencias. Muy buenos días, Breno. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Y un saludo a todos quienes ya se están conectando para vernos en esta entrevista. Encuestas electorales apuntalan a usted como favorito o uno de los favoritos en las presidenciales de 2021. ¿Estás sorpreso con eso? ¿Cómo lo analiza? No es una sorpresa. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha planteado que yo sea candidato, ni siquiera el partido en donde yo milito, que es el Partido Comunista de Chile. La aparición en las encuestas tiene que ver más con lo que se ha hecho en nuestra comuna, en nuestra ciudad, como gestión municipal, que ha logrado resolver problemas esenciales y bastante latos en nuestra sociedad, y que esto ha hecho que más de cientos de otras ciudades y comunas imiten todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Esto ha ido cambiando el imaginario colectivo, ha ido cambiando la forma de pensar, y mucha ciudadanía ha logrado darse cuenta de que todo lo que antes se pensaba que era imposible hacer, como tener medicamentos a precio justo, arriendo a precio justo, lentes a precio justo, libros a precio justo, sí era posible. Y por lo tanto, esto se ha convertido en un deseo nacional de que lo mismo que pasa en la comuna de Recoleta sea posible llevarlo a todo Chile. Pero, ¿cuáles fueron los cambios en la administración de la Recoleta que permitieran esos logros que usted ha relatado? ¿Cómo es posible hacer eso? A ver, lo primero es entender que la ciudadanía es la autoridad, ¿no? Que nosotros somos sus empleados y que efectivamente ellos son los propietarios de la infraestructura, de los recursos y de la decisión de gestión. Y que por lo tanto la gestión local debe abocarse, debe dirigirse a resolver los problemas que a la ciudadanía le duelen, que la ciudadanía pone en primer lugar, ocupando el municipio solo como un vehículo. Entonces, todo esto empezó a definir un programa de gobierno que por primera vez pone al centro al ser humano, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando los jóvenes dicen no tenemos espacio para poder hacer nuestras actividades, necesitamos infraestructura, la respuesta inmediata es no tenemos recursos, no podemos construir infraestructura, pero podemos abrir nuestras escuelas públicas hasta las 10 de la noche y todo el sábado y todo el domingo para que ustedes las ocupen libremente. Entonces, las escuelas públicas, que es el programa de escuela abierta,
se transforman luego de las horas de clase en centros culturales y en centros deportivos para la juventud, ¿no? Y eso hace que la juventud, en vez de estar en la calle, estén en un lugar seguro y cambia completamente la visión de lo que es el Estado, ¿no? Se sienten dueños del Estado. Y eso genera una serie de círculos virtuosos. Empieza a ponerse la escuela pública en el corazón de la comunidad, ¿no? Y empieza a desarrollar otros círculos de decisiones. Luego llegan los adultos mayores y nos dicen: los consultorios de salud quedan lejos, nos cuesta llegar y hay que irse muy temprano en la mañana para poder hacer fila y poder optar a una atención de salud. La respuesta inmediata nuestra es: entonces vamos a las juntas de vecinos, ¿no? Hacemos 2 box de atención en cada junta de vecinos y llevamos médicos a atender a los barrios, de tal manera que la gente no tenga que levantarse y moverse, sino que todos los adultos mayores se atiendan a no más de 3 cuadras de sus casas, ¿no? Cambiando completamente, descongestionando los consultorios, ampliando el tiempo de atención y mejorando la calidad de vida. Luego nos plantean, hay un problema con los medicamentos. Nosotros en Chile tenemos los medicamentos, Breno, más caros del mundo. Entonces hicimos una farmacia popular que no tiene utilidad, que costea sus costos operacionales con cargo al presupuesto general del municipio y que lleva medicamentos un 80% más barato a la comunidad de lo que vende el mercado. Y luego de eso hacemos lo mismo con los lentes, con los audífonos, con los libros, con la música, ¿no? Y empezamos a construir toda una red de servicios municipales, de servicios populares que mejoran la vida, cambian la vida, la facilitan y la abaratan en un sistema que hace todo lo contrario. ¿Cuál es la población de Recoleta y su perfil social? 200.000 habitantes, en donde un 75% gana menos de $500 mensuales. O sea, es una ciudad de características populares. Muy popular y bastante vulnerable. También. Además de la experiencia, o sea, del ejemplo de la gestión de usted en Recoleta, ¿usted cree que hubo influencia de las protestas de 2019 en esas encuestas presidenciales? A ver, yo creo que es una relación dialéctica. Pues yo milito desde los 11 años, ¿no? Entonces he estado en las protestas en la Plaza de la Dignidad desde la década de 1980, en dictadura. Y por lo tanto también hay una consecuencia a lo largo de toda la vida que la gente de una u otra manera reconoce, valora y premia, ¿no? Y por lo tanto sí tiene que ver mucho. Quizás soy uno de los pocos personajes electos que puedo ir a las protestas sin que la gente diga nada, sino que me acoja con mucha alegría, porque me sienten parte de ese movimiento, ¿no? Algo que no todos pueden decir de los que estamos en cargos públicos. Y por lo tanto, mi participación y mi posición frente al movimiento social también sin duda influye. ¿El PC tuvo un rol de destaque en el episodio de las protestas? A ver, nadie puede apropiarse de las protestas en Chile, ningún partido. Pero cuando uno mira la historia, uno ve que el PC viene protestando y convocando protestas por los mismos hechos, por las mismas demandas sociales, hace 30 años. Y hace 30 años, cuando el PC decía que había que cambiar la Constitución, había mucha gente muy cómoda con esta Constitución que era la de la dictadura. Hoy día, esa posición del PC se ha vuelto mayoritaria, ¿no? Hace 30 años el PC planteaba que el sistema de la AFP eran un pésimo sistema y que no iban a funcionar. El sistema privado de pensiones, ¿no? Exacto.
¿no? Entonces, hoy día, cuando ya las pensiones son miserables, hoy día todos llegaron a la misma conclusión que el PC llegó hace 30 años. Y cuando hoy día se discute por la privatización del agua, ¿no? Bueno, eso lo planteó el PC en la década del 80. Y por lo tanto hay que reconocer que hay una transición, un tránsito, en donde las ideas del PC pasaron de ser absolutamente minoritarias a ser hoy día mayoritarias, ¿no? Y en esto el PC ha estado permanentemente, cuando salían 50.000 personas a la calle, cuando salían 200.000, cuando salían 500.000, cuando salían 1.000.000, cuando salieron 2 millones, y de manera permanente siempre han habido liderazgos comunistas en todos los movimientos, en los movimientos estudiantiles, en los movimientos secundarios, en el movimiento de los trabajadores, en el movimiento de los empleados fiscales. Entonces, el PC no puede decir que sea el responsable del estallido, pero nadie puede decir que el PC ha estado fuera de este proceso de acumulación de fuerza. Volviendo al tema de las encuestas, apenas como una hipótesis, ¿lo que representaría en Chile tener un presidente comunista? Romper con una caricatura y con una historia en donde en Chile todos han estado siempre invitados a la fiesta de la democracia, menos los comunistas. O sea, es muy extraño que uno lo diga, ¿no? Pero hay una caricatura en nuestro país. Los comunistas nunca hemos gobernado en Chile. Por lo tanto, no se nos puede responsabilizar de los problemas que tiene nuestro país, ¿no? Nunca hemos estado tomando decisiones. Los comunistas nunca hemos estado en ninguna dictadura de las que ha habido en Chile. Y tampoco hemos desarrollado ninguna matanza de trabajadores de las más de 25 que se ha desarrollado en nuestro país. Nunca hemos sido responsables de violación a los derechos humanos y nunca tampoco nos hemos puesto a disposición de un país extranjero para derrocar a nuestro propio gobierno. Nunca nos hemos robado un banco, ¿no? Y nunca hemos tenido a alguien condenado por corrupción. Entonces pareciera ser que en este país, en esa caricatura que se inventa a través de los medios, en este país pueden gobernar ladrones, violadores de derechos humanos, corruptos, y de todos los partidos, menos los comunistas. Los comunistas, cuando participamos de la democracia, podemos salir quintos, cuartos, terceros, hasta segundos, pero nunca primeros, ¿no? Y esto es lo que se le ha dicho durante 100 años a todo Chile. Y yo creo que eso puede cambiar. Y puede ser un gran cambio para el país. ¿Pero qué haría un presidente comunista comandando la República de Chile? Resolver muchas contradicciones que hasta el día de hoy no se han resuelto. Por ejemplo, una de las contradicciones fundamentales, o una de las variables fundamentales de la contradicción capital-trabajo, es el reconocimiento y la remuneración a cargo del Estado del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. En todo el mundo, ¿no? El trabajo doméstico fuera de la casa propia vale $500 y dentro de la casa propia vale 0. ¿Qué economista te podría decir si esto es lógico? Porque una persona, si entendemos que el trabajo es la forma en cómo los seres humanos reproducimos nuestra existencia física, ¿no? Intercambiamos materia y energía con nuestro entorno para satisfacer nuestras necesidades, ¿cómo puede haber una persona de cualquier género que trabaje todos los días, todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, todos los años, 50 años, y que en su vida nunca haya recibido una remuneración y que dependa, bajo el patriarcado, de un hombre que muchas veces se convierte en un maltratador? Entonces creo que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es que hay que reconocer, remunerar, representar el trabajo doméstico de tal manera de resolver una cantidad de problemas que esto desencadena, ¿no? La brecha salarial entre hombres y mujeres, la apreciación del trabajo, ¿no? También ponerle una frontera bastante importante a la violencia intrafamiliar y a la dependencia de las mujeres.
de hombres de los cuales dependen y tienen que soportar. También reducir la pobreza, reconociendo el trabajo, entre otras cosas, ¿no? Avanzar hacia un Estado plurinacional e intercultural nos parece fundamental. Reconocer la existencia de nuestras primeras naciones e incorporarlo en todos los espacios de tomas de decisiones nos parece fundamental. Recuperar nuestros recursos naturales para el proyecto de desarrollo nacional y no para que se enriquezcan las transnacionales y otros países a costa de nuestros recursos. Por ejemplo, algo tan sencillo, esto te va a causar risa, Breno, ¿no? Pero algo tan sencillo como establecer en Chile el derecho a huelga, que no existe. No existe el derecho a la huelga. No, claro, no existe. Hay un derecho a votar una huelga cada cierto tiempo cuando tú entras en negociación normada, pero eso no es derecho a huelga como lo conoce el resto del mundo. De hecho, los empleados fiscales no pueden hacer huelga y los trabajadores tampoco pueden hacer huelga cuando tienen un problema, tienen que esperar a la negociación. Y además no hay negociación por rama. Imagínate, algo que en cualquier parte del mundo hoy día es básico. Acá no existe, ¿no? ¿Las negociaciones allá no son por ramas, son por empresa? Por empresa. No, si este país es muy especial. ¿Un presidente comunista significaría un programa de nacionalizaciones como hubo en el periodo de la Unidad Popular? Yo creo que sí, de algunas cosas. Y hay que recordar que en esa época se votó la nacionalización por unanimidad en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que es una decisión que es muy relevante y que yo creo que va a permitir que las riquezas naturales de este país sirvan primero a Chile y después al resto del mundo. Jadwe, ¿usted cree que un presidente comunista sería soportable al imperialismo, a las élites locales, a la derecha y a las Fuerzas Armadas? Yo creo que es difícil, pero lo van a tener que soportar. Pero en otros momentos de la historia, especialmente en 73, no lo soportaron. Sí, pero hoy día hay algunas variables que han cambiado significativamente. Hoy día, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad no tienen respeto de nadie en este país. Hoy día nadie podría presentar a las Fuerzas Armadas como la reserva moral de la patria, ¿no? Hoy día no sé si hay condiciones en Chile para que los partidos políticos chilenos se pusieran a disposición de una potencia extranjera. Creo que el pueblo de Chile también ha dado un salto cualitativo y ha aprendido de su propia historia, ¿no? Nadie dice que vaya a ser fácil, pero la alternativa a no intentarlo es resignarse a un modelo que genera riqueza para muy poca gente a costa del despojo de la mayoría. Y eso ya no es tolerable, no solo en Chile, tampoco en Brasil, tampoco en Argentina, tampoco en ninguna parte del mundo. Yo te pregunto eso porque en los últimos años muchas experiencias progresistas en Latinoamérica han sido interrumpidas por golpes de Estado, golpes híbridos modernos o golpes a la clase, a la tradición, como fue el último caso de Bolivia, pero gobiernos progresistas fueron interrumpidos en Honduras, en Paraguay, en Brasil, o de la forma más clásica, como un golpe policial y militar en Bolivia. ¿No te ocurre que, o sea, no tiene miedo que eso se pueda pasar en Chile, si un comunista comanda un país como Chile? El cambio cultural que generó el 18 de octubre lo hace mucho menos probable que antes del 18 de octubre, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, el pueblo supo restaurar la democracia, demostró que no había habido fraude y hoy día han recuperado la democracia en un tiempo récord y con un costo social bastante menor a lo que pasó en otras etapas de la historia. Creo que, claro, en Centroamérica es distinto por la evolución de los partidos políticos y por gran responsabilidad de la izquierda también. Nosotros podemos entender que siempre la derecha va a intentar hacer lo que sabe hacer, pero tampoco podemos cerrar los ojos a los errores que la izquierda ha cometido. Nosotros no hemos sido... A ver, creo que nos ha faltado fuerza para cambiar la base productiva y nos hemos dedicado a
redistribuir mejor la riqueza de los recursos naturales que tenemos, que no lo puedo criticar, pero es insuficiente. Lo segundo es que casi todos los procesos progresistas han caído en un caudillismo que los hace débiles, ¿no? Porque dependen de una persona. Y cuando un proceso depende de una persona y no de un colectivo, tiene corta vida, ¿no? Es difícil sostenerlo. Pero además han sido tremendamente laxos, ¿se entiende lo que es laxo? Han sido tremendamente débiles con conceptos que hoy día son fundamentales para los pueblos y sobre todo para el pueblo de izquierda, ¿no? Eficiencia, eficacia en el uso de los recursos, transparencia, probidad, ¿no? Lucha anticorrupción, innovación. Son conceptos que la izquierda durante mucho tiempo le ha regalado a la derecha como si le fueran propios. Y son conceptos que debieran identificar como banderas primeras cualquier gestión de izquierda, sea local, regional o nacional. Hace 50 años, cuando Salvador Allende salió electo presidente de Chile, la clase trabajadora de Chile era quizás la más organizada del continente, con una central obrera muy poderosa, con un movimiento estudiantil muy fuerte de campesinos también, con dos poderosos partidos obreros, el PC y el PS, que eran claves en la unidad popular. Aún es así, la izquierda chilena tiene capacidad organizativa para un proyecto de esa magnitud, la elección por la primera vez de un presidente comunista, hipotéticamente. Yo creo que es un proceso de construcción, ¿no? Además que hay que decir algo, ¿eh? No vamos a elegir un gobierno comunista. Vamos a elegir un presidente comunista que va a liderar una coalición de gobierno mucho más amplia que el Partido Comunista. Esa es la posibilidad que existe. No existe la posibilidad de un gobierno comunista. No existe la posibilidad porque el Partido Comunista tiene un porcentaje, como la mayoría de los partidos de Chile, que no le da para gobernar solo y que por lo tanto tiene que conformar una alianza de partidos que son mucho más amplios que solo el Partido Comunista. Y este es el gran desafío, es construir esa fuerza. Pero en los minutos revolucionarios, los aprendizajes populares, como decía Lenin, son 10 veces más rápidos que en los tiempos normales. Y creemos que eso es lo que está aconteciendo en nuestro país. Halbe, en los documentos del PC chileno, después del golpe de 73, el Partido Comunista identificaba que en las causas de la derrota que hubo en aquel momento estuvo la incapacidad, la poca energía o tener una política que preparara el Partido Comunista, la clase obrera, para enfrentar la contrarrevolución. Y que por eso se cae el gobierno Salvador Allende, porque no hubo una política de preparación hacia la contrarrevolución. ¿Usted no tiene miedo de que puedan incurrir en el mismo error, como se pasó en Brasil? Creo que los tiempos han cambiado. Creo que nos hemos preocupado algo más de aquello y tenemos más conciencia de aquello. Pero creo que también los militares han aprendido. En Chile los únicos que pagaron con cárcel el hecho de haber hecho el trabajo sucio para la derecha y para Estados Unidos fueron los militares, ¿no? En la Revolución de Octubre, ahora, este año, después del 18 de octubre chileno, en un minuto los militares salieron a la calle y el presidente intentó que cometieran el mismo error de toda la vida y los militares le dijeron: solo si usted nos asegura impunidad. Yo creo que hoy día nadie está en condiciones de asegurar impunidad, ¿no? La justicia ha tardado. Cuando llega tan tarde no es lo mismo, no es justicia. Pero hoy día los únicos que están presos en nuestro país no son los civiles que llamaron a los militares, son los militares. Y eso también creo que es un aprendizaje para la institución. ¿Usted cree que la derecha chilena hoy día tiene un compromiso con la democracia? No,
no lo tiene, no lo ha tenido nunca. Y nos va a seguir teniendo. Es que yo creo que eso es soñar algo que no es. No, la derecha defiende sus intereses. Tiene sí mayor conciencia de clase. Tiene muchas herramientas para disfrazar su posición de respeto a la democracia. Controlan todos los medios de comunicación en Chile, ¿no? Entonces aparecen como democráticos. Pero ellos siempre optarán por la salida violenta cada vez que puedan. Lo han hecho 27 veces en la historia de Chile. No veo por qué no podrían intentar una nueva. ¿Y cómo evitarlo? ¿O cómo derrotarlos? Unidad, organización y lucha. La respuesta es siempre la misma. ¿Pero eso no hubo durante el periodo de Allende? ¿O hizo No. falta eso? No hubo. No hubo. No hubo unidad. Incluso dentro de la izquierda hubo gente que desafió a Allende y traicionó su programa. No hubo organización. Creo que tuvimos problemas esenciales y la misma revolución fue superada por sus bases, ¿no? Esta revolución a los chilena. Y tampoco hubo lucha. Nunca se prepararon. Incluso aquellos que tenían la retórica de la lucha no tenían ni siquiera capacidad para seguir sus propias intenciones. Durante mucho tiempo, después que se acaba la dictadura, los comunistas intentaron liderar y lideraron en muchas oportunidades un frente de izquierda. Después, en el segundo gobierno Bachelet, estuvieron en la nueva mayoría, junto con el PS, el PPD y la Democracia Cristiana, apoyando a un mismo candidato contra Piñera, mientras otros grupos de izquierda organizaron el Frente Amplio con una candidata, Beatriz Sánchez, que logró tener más de 20% y casi ultrapasa a Alejandro Guillier, el candidato del gobierno de entonces, apoyado por los comunistas, que tuvo poco menos de 23% de los sufragios y después salió derrotado por Piñera en la segunda vuelta. ¿Cuál es la actual política de alianzas del PC? ¿Con quién van a marchar para la constituyente y para las presidenciales? ¿Eso ya está claro? Lo primero, aclarar algunas cosas porque dicho como lo has planteado, suena verdad, pero no es tan verdad. Perfectamente. El Frente Amplio nace a destiempo. Nace 6 meses antes de la elección, cuando ya las decisiones estaban tomadas. Nosotros siempre fuimos de la tesis del Frente Amplio, pero no había con quién hacer la revolución, con quién hacer esa alianza. Y el Frente Amplio, además, cuando nace, no nace como un frente de izquierda. Nace como un Frente Amplio que se contrapone a los dos bloques que han gobernado históricamente el país, pero tiene en su seno exfuncionarios del gobierno de Piñera. Entonces, ese Frente Amplio tenía un problema que se está resolviendo en estos días. Se ha resuelto en las últimas semanas. Era tan amplio que tenía gente de derecha en su interior. Entonces, no lograron en estos primeros 4 años representar fielmente a la promesa original de ser antineoliberales. Y algunos de ellos terminaron saliéndose del Frente Amplio, ¿no? Algunos se salieron primero, hace más de un año, cuando el Frente Amplio se acercó demasiado a pactar con el gobierno y con la socialdemocracia neoliberal. Se salieron por la izquierda, ¿no? Otros se salieron ahora, porque cuando empezaron a ver que eso había sido un error y se empezaron a devolver hacia la izquierda, se fueron los que estaban de acuerdo con acercarse al mundo neoliberal. Los que antes se salieron del Frente Amplio están hoy día en Chile Digno, en la alianza con el PC. Y los que hoy día quedan en el Frente Amplio, ya logramos una alianza con el PC más Frente Amplio para enfrentar los desafíos electorales que vienen juntos. Hay una restauración de la socialdemocracia neoliberal, ¿no? Y está la derecha. O sea, hoy día hay 3 proyectos en Chile. Otro gobierno de derecha, continuar como estamos, volver a los tiempos de la concertación o avanzar hacia la superación del neoliberalismo. El Partido Comunista y el Frente Amplio están en esta tercera fuerza. ¿Y quién está en la segunda? Volver a la concertación.
Bueno, los mismos de siempre. La DC, el PS, el PPD, los radicales, el PRO que sale del PS, el PRO vuelve a sus orígenes con Marco Enrique Minami, que vuelve a ser un socialdemócrata neoliberal de tomo y lomo, como cuando fue diputado. Están los Ciudadanos, que son los más conservadores de la Concertación, mucho más cercanos a la derecha. Está la Democracia Cristiana, que hasta el 18 de octubre no era más cercano al gobierno que la oposición. Esos son los tres bloques que corren hoy. ¿Y usted cree que el bloque PC Frente Amplio puede llegar a la segunda vuelta? Estoy convencido que con cualquier candidato o candidata que tengamos vamos a llegar a la segunda vuelta. ¿Y el PS y el PPD van a apoyar a ustedes o la derecha en la segunda vuelta? ¿Usted la pregunta me la hace por las directivas o por la base? Por los dos. Tiene La derecho directiva, lo más probable es que la directiva vire a la derecha y que las bases viren a la izquierda, que es lo que está sucediendo. Créame que si las bases de esos partidos no hubieran girado hasta la izquierda, yo no podría estar marcando lo que marco hoy. ¿Qué se pasó con el PS, que era el gran aliado del PC hace 50 años y hoy se encuentra en el campo del neoliberalismo? Habría que preguntárselo a ellos, porque todavía algunos de ellos usufructan de la figura de Allende cuando les conviene, pero ya no representan ningún legado y ningún futuro cercano a lo que soñaba Allende. Pero es una discusión que tienen que responder ellos. Yo no puedo responder por ellos. Y yo les tengo mucho cariño, sobre todo a las bases socialistas, porque son muy cercanas, ¿no? Y por lo tanto creo que, y lo sigo considerando aliados estratégicos. El tema es que las directivas hoy día no tienen claro cuál es el proyecto que quieren para el país y están muy tensionados entre volver a la apuesta neoliberal y querer superar el neoliberalismo. ¿Usted cree que fue un error del PC participar del segundo gobierno Bachelet e integrar la nueva mayoría? No, de ninguna manera. Sin esa participación no habríamos derrotado el binominal, no habríamos instalado la gratuidad, no habríamos cambiado la Constitución. Sin esa participación, hoy día no existiría el Frente Amplio, no podrían tener los diputados que tienen, ¿no? Y estaríamos en otra condición. Sé que pagamos un costo, pero en la política no todo es ganar. A veces se pagan costos por hacer lo correcto. Volviendo al tema de las protestas, ¿cuál es su análisis sobre esas protestas? ¿De dónde vienen? ¿Qué representaron en la historia de Chile? Lo conversamos al principio, es un proceso de 30 años que fue creciendo en un proceso en donde ideas minoritarias se transformaron en mayoritarias. Es un proceso de acumulación de fuerza en donde la huelga económica termina transformándose en huelga política y en donde todos los actores se cansan de pelear separados por sus propias reivindicaciones y pasan a entender que necesitan estar juntos para luchar contra el modelo. ¿Usted cree es porque el neoliberalismo les prometió que iban a tener una buena vida si hacían todo lo que él les decía y después de 30 años se dieron cuenta que todo era mentira? ¿Por qué tardó una generación para un estallido social tan fuerte? Porque el trabajo de la dictadura fue exitoso desde su punto de vista. Dejó sumido en la cultura de la derrota a toda la centroizquierda, instaló la aversión hacia los políticos como un todo, y tuvimos que esperar que los que nacieron después de la dictadura y que ya no tuvieron el influjo de la dictadura volvieran a revalorizar la democracia y volvieran a entender la necesidad de participar para tomar decisiones. Esto sin los jóvenes no habría sido jamás posible. Las dos grandes adquisiciones del 18 de octubre son la transformación de la huelga económica en huelga política y la incorporación de los jóvenes que no se habían movilizado con pretensión de subirse al escenario de su propia historia para jugar un papel de protagonistas principales, ¿no? Desde el 90 a la fecha.
Hubo también un rol muy importante de las mujeres en un país tan conservador como Chile. Las imágenes se difundieron mundo afuera, ¿no? De la participación muy fuerte de las mujeres. De las mujeres de izquierda. Y es una participación que ha sido histórica. En Chile las mujeres empiezan a participar cuando se funda el Partido Comunista con Teresa Flores, ¿no? Empiezan a luchar por el voto universal en la década del 40 y antes, y empiezan a luchar por la ley de divorcio. Y o sea, el movimiento feminista en Chile ha sido histórico. Hoy día recupera una fuerza que había perdido por el mismo trabajo de la dictadura. Porque además la dictadura es eminentemente patriarcal y machista. ¿Usted cree que al revés de lo que se pasó en otros países como en Brasil, ese estallido social tiene una característica estructuralmente progresista? Te pregunto eso porque acá en Brasil tuvimos un estallido social en 2013, pero ese estallido social fue capitalizado por la derecha, incluso sirvió para la construcción de una alternativa de extrema derecha como es Bolsonaro. Es que no es progresista, es antisistema. Y recuerda que en Brasil el sistema lo consolidó la socialdemocracia también. El proyecto progresista de Brasil tampoco fue muy de izquierda. El proyecto progresista de Brasil es un proyecto socialdemócrata bastante permeado por lo neoliberal, ¿no? Y hay que entender que es lo mismo que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué gana Trump? Porque la Clinton era la expresión máxima de la continuidad. Si el candidato demócrata hubiera sido Sanders, quizás gana Sanders, porque era también antisistema. Pero de los dos candidatos, el único antisistema era claramente Trump. Sí, y el estallido social en Chile también es antisistema. Es más antisistema que progresista, pero va tomando una deriva en la medida en que los actores van entendiendo cuáles son las ideas más profundas que tienen que instalarse en la sociedad. ¿Cuáles son sus perspectivas para las elecciones de la Convención Constitucional y sobre el rol que puede tener esta convención en la política de Chile? Mira, va a ser una convención en disputa, Breno. No hay que hacerse más expectativa de que esto es una lucha permanente, ¿no? Yo creo que va a ser una elección reñida, pero que vamos a lograr los 2/3 entre todos los de la centroizquierda. La duda va a estar si después los votos que logren, por ejemplo, sectores más conservadores de la socialdemocracia, van a estar para ponerlo en la mesa para hacer las transformaciones reales. Va a ser una discusión muy interesante. Va a ser además un año muy entretenido, ¿no? Desde el punto de vista de la discusión. Y se va a empezar a hacer mucho más clara el posicionamiento de cada sector. Por lo tanto, va a ser un año complejo, pero nada malo puede salir a partir de este año. Las elecciones son en abril, ¿no es así? Las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. En abril. Así es. Y la votación para la constituyente, ¿cuál es el sistema electoral? ¿El mismo que el parlamentario? Exactamente el mismo que el parlamentario. Es una de las trampas que tiene. ¿Podría hablar para nosotros cómo es ese sistema, para que nuestros espectadores lo comprendan? Son 28 distritos, pero que tienen una proporcionalidad que es pequeña para admitir la representación de todos, ¿no? Y además se calculó que trataran de ser los mismos distritos para proyectar los mismos resultados. Yo creo que eso va a estar en disputa, porque la incorporación de más de 1,5 millones de jóvenes vuelve líquido cualquier escenario electoral, ¿no? Pero es un gran desafío y hay que convencer a todos los jóvenes que se levantaron el 18 de octubre que la revolución tiene que terminar en las urnas también. Si eso se convencen, vamos a tener los 2/3 y vamos a poder escribir la constitución que queramos. Son 28 distritos y la votación es de tipo distrital.
es distrital y tiene 17 escaños reservados para los pueblos originarios que se aprobaron recién esta semana, ¿no? Y se aprueban restándole cupos a los distritos más grandes. Y se eligen, los diputados que se eligen por cada distrito está en proporción con el número de electores de cada distrito. Se puede elegir más de un diputado por distrito. Desde 3 a 7, relativamente proporcional. O sea, está bien. ¿Y usted cree que aún en ese sistema la izquierda y la centroizquierda pueden llegar a los 2/3? Yo creo que sí. Yo creo que así va a ser. La gran trampa de la Convención Constitucional es el acuerdo de exigencia de 2/3 para aprobar artículos de la Constitución nueva. Esa es la gran trampa porque le pone un poder de veto a una minoría de 1/3. ¿Cómo cambiar eso si no se alcanzan los 2/3? Eso va a ser una disputa dentro de la Constitución, o sea, dentro de la Constituyente. Porque una vez establecida la Constituyente se tiene que dar un reglamento. El PC se recusó a participar de ese acuerdo, ¿no? No, el PC no firmó el acuerdo porque considera que es un mal acuerdo, pero va a participar de todo el proceso. Sí, eso sí, pero del acuerdo de los 2/3 no lo firmó. El acuerdo era infirmable, no se podía firmar. No contemplaba paridad, no contemplaba a los pueblos originarios, no condenaba la violación a los derechos humanos, no contemplaba efectivamente participación ni de la diversidad sexual ni de la gente de la discapacidad. No tenía ninguna posibilidad de ser firmado por gente que tiene una posición que en esto es concreta. El acuerdo se ha ido mejorando en alguna medida después, pero el acuerdo original no se podía firmar. De hecho, ese acuerdo fracasó, ¿no? Fracasó, ya no existe como acuerdo tal. Y ese bloque que se forma entre el PC y el Frente Amplio ya se va a presentar para la Constituyente. Unidos en una sola lista. Para todos los 28 distritos. Así es. Y ese bloque puede llegar a una fuerza autónoma importante. Yo espero que ese bloque llegue al 40%. Al 40%. Entre 35 y 40%. Es más de lo que tuvo la Unidad Popular en elecciones parlamentarias en su máximo momento. 43. Bueno, cercano. Sí. Cercano. Bueno, es una meta audaciosa, ¿no? Es una meta, pero es una meta posible. Usted, una victoria en la Constituyente, las fuerzas de izquierda en Chile, después una victoria presidenciales, ¿usted imagina que va a tener mucha consecuencia en el continente? Yo creo que sí va a tener un impacto grande en el continente. O sea, creo que esto va a ser un ejemplo a seguir en muchos países, ¿no? Y además, bueno, pero no solo esa elección, ¿eh? Viene la elección ahora de Ecuador, viene la elección, ¿cuál es la siguiente? La de Perú. Viene Perú después, sí. Con Verónica Mendoza, ¿no? Sí. Y por primera vez Verónica Mendoza está marcando una posibilidad real. Viene Colombia, en donde esperamos que Petro gane, y por lo tanto no es solo Chile, sino que es un cambio bastante grande en el continente el que se puede venir en los próximos meses y años. Yo entrevisté en la semana pasada a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ella hizo un análisis de que está se formando una contraofensiva de las fuerzas de izquierda en Latinoamérica. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis? Creo que las fuerzas de izquierda estamos muy preocupadas de volver a ganarnos
el mejor derecho a dirigir los destinos del continente. Está bien. Te hago una otra cuestión. Usted ha hablado en la cuestión de Estado plurinacional o Estado multinacional. ¿Cuál es el peso real del tema mapuche en Chile en ese momento? Hoy día yo creo que es uno de los temas más relevantes a nivel país. El país no va a lograr llegar adelante si es que este tema no se resuelve finalmente. Por la participación de los mapuches en la población chilena. Es relativo porque yo creo que no hay un proceso de autorreconocimiento muy eficaz, pero debe andar en el 30%. Hay un espectador nuestro que te pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el Grupo de Lima, donde está Piñera? Es un grupo ideológico digitado desde Estados Unidos que efectivamente responde no a los intereses de los pueblos latinoamericanos, sino que responde a los intereses de la derecha transnacional, ¿no? Es un grupo que además ha mostrado todas sus facetas en la intervención en Venezuela, en cómo intervino en la OEA, en el golpe de Bolivia, en todo. O sea, es un grupo que además no cree en la democracia realmente, ¿no? Se sale electo un presidente de ese bloque Frente Amplio Partido Comunista. ¿Cuál sería su política externa, su política en relación a Cuba, Venezuela, a la OEA, a Estados Unidos, a Rusia? A ver, la política de este bloque debería centrarse en la no intervención en asuntos internos de otros países, en el respeto a la deliberación de los pueblos y, por sobre todo, a la profundización de la democracia y a la universalización efectiva y real de los derechos humanos, partiendo por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Chile aún tiene presos políticos de la época de la dictadura? ¿De la época de la dictadura? Sí, o de la época, o de los años 90, o sea, en el periodo de la redemocratización. No, yo entiendo que no. Hay presos políticos del 18 de octubre. Hay un caso que afecta a Brasil. En Brasil fue arrestado un ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Norambuena, que ha sido extraditado a Chile y en Chile sigue preso. ¿Cómo usted analiza ese caso? Ahí hay un tema, este es un tema que a mí me afecta directamente, personalmente, porque cuando el Partido Comunista decide reingresar a la vida política, toma la decisión de terminar con el Frente Patriótico, ¿no? De terminar la vida activa y las acciones del Frente Patriótico. Solamente para hablar un poco para nuestros espectadores, el Frente Patriótico nace como un brazo, un frente armado del Partido Comunista durante la resistencia a la dictadura, ¿no es así? Es un frente armado de autodefensa durante la época de la dictadura. Y cuando termina formalmente la dictadura se toma la decisión de desmantelarlo. Y hay un grupo de compañeros que no acatan esta decisión, se separan del frente y continúan con acciones ya fuera, ¿no?, de la línea política del partido y del Frente Patriótico, ¿no? Y por lo tanto creo que ahí hay una división entre quienes pueden definirse como prisioneros políticos y quienes después continuaron en una época distinta ejerciendo acciones que estaban al margen de la discusión política. O sea, ¿usted cree que el caso de Norambuena no es un caso de prisionero político que merezca una eventual intervención gubernamental? No, yo creo que tiene contextos que hay que considerar por la situación en la que se da, ¿no? Pero no creo que llegue a definirse como prisión política. Yo creo que sobre él debiera haber una discusión mucho más profunda y distinta acerca del contexto y habría que buscar una forma de hacer justicia y asegurar que tuviera un debido proceso, que yo creo que efectivamente nunca lo tuvo. Perfectamente.
Jadwe, yo quería agradecerte mucho por esa entrevista. Aún hay una pregunta de espectador, una sola última pregunta. Una pregunta de Eric Vermelho. Vermelho en español es rojo. ¿Están las luchas de izquierda en Brasil rezagadas en comparación con otros países de América del Sur? En Brasil hay un fenómeno, es que a mí me cuesta hablar con mucha propiedad de Brasil porque uno mira siempre con distancia, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a decir lo digo con mucho respeto y con mucha humildad. Pero yo creo que el PT ha generado un daño a las posiciones más de izquierda en Brasil, ¿no? Abrazó una socialdemocracia neoliberal que no logró transformar el país y fue debilitando la posibilidad de la unidad de la izquierda. Y en Brasil la izquierda está absolutamente fragmentada. No solo en Brasil, también en Argentina, ¿para qué decir, no? Ahora allá el tema es más complejo aún, porque Perón es una categoría de análisis completamente distinta. Pero las izquierdas en Latinoamérica han sido profundamente permeadas por los valores del neoliberalismo, están llenas de caudillos y de proyectos personales, en donde el intelectual de algunos está muy por sobre el intelecto colectivo, que es el que para nosotros vale, y es siempre más sabio que cualquier intelecto particular. Y eso ha llevado a que hoy día la izquierda no sea alternativa. Para la izquierda en América Latina y también en Brasil, es mucho más fácil encontrar los enemigos dentro de la izquierda que en la derecha. Y eso es brutal, es algo que pocos son capaces de enfrentar directamente. Entonces yo creo que en esta consideración no es que estemos rezagados, no es que estén rezagados respecto a Chile, porque Chile tiene el mismo problema. Quizás hoy día nos toque ir un paso más adelante, pero durante 45 años siempre estuvimos varios pasos más atrás. Entonces, creo que el juego y la comparación no es lo relevante es entender que dificulta el avance de la izquierda. Y la excesiva fragmentación, la excesiva permeabilidad de los valores del neoliberalismo es lo que efectivamente dificulta el avance de la izquierda en cualquier parte del mundo. Una última pregunta. ¿La memoria de Salvador Allende, del gobierno de la Unidad Popular, todavía tienen un peso positivo o negativo en la vida política de Chile? Mira, no se dice, no se habla, pero nosotros tenemos la administración del Cementerio General acá en Recoleta. El Cementerio General de Chile es donde están enterrados todos los presidentes del país. Y hay un solo presidente al cual mucha gente anónima visita todos los días y le deja regalos en su tumba, y le deja cartas de petición, y le deja cartas de deseo, y le deja saludos, y le deja objetos. Tanto es así, no lo tengo a mano, ¿no? Pero podría ir a buscarlo, está cerca, que nosotros editamos un libro de una selección y de una recopilación de todos estos regalos que le dejan todos los días. Y ese presidente es Allende. El amor que el pueblo de Chile tiene por Allende hasta el día de hoy, que ha traspasado generaciones, ¿no? Marca un punto esencial. Y sin duda hoy día el único partido que representa ese legado es el Partido Comunista de Chile. Donald Jadwe, yo quería te agradecer muchísimo por esa entrevista, muy útil para que nosotros acá en Brasil podamos comprender mejor lo que se pasa en Chile, y te deseo muy buena suerte en las batallas de los próximos meses. Y ojalá que, aunque no sea todavía candidato presidencial, ojalá que en un año más tengamos el primer presidente comunista de Sudamérica, no solamente de Chile. Muchas gracias, Breno, por el espacio, y un abrazo a Pedro Oliveira, a Eric Vermelo, a Paula Simone, a Ópera Mundi, a Manuel González y muchos otros compañeros y compañeras que nos están saludando y que nos están viendo. Muchas gracias por la atención y por el espacio.
Encerramos assim mais um programa 20 Minutos especial. Hoje eu entrevistei a Daniel Hadwe, prefeito de Recoleta, dirigente comunista chileno e favorito das pesquisas para as eleições presidenciais que se realizarão em 2021. Eu queria agradecer a audiência, quem gostou do programa, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais, em especial agradeço aqueles que fizeram perguntas e mais ainda aqueles que contribuíram com o Superchat ou se tornaram membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós voltaremos a nos encontrar para o último programa 20 Minutos do ano, na próxima segunda-feira, dia 21 de dezembro, às 11 horas da manhã, novo 20 Minutos especial, entrevistando a ex-presidenta Dilma Rousseff. Na segunda-feira, dia 21 de dezembro, às 11 horas da manhã, nos canais de Opera Mundi, no YouTube, no Twitter e no Facebook. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.